Tengan ustedes muy buenos días. Reciban la más cordial bienvenida a este segundo día del Foro Internacional Sostenibilidad Financiera de los Seguros Sociales, Oportunidades y Desafíos. Una cordial bienvenida a todos los presentes y muy especialmente a nuestros conferencistas internacionales que nuevamente se encuentran con nosotros. El día de ayer quedó pendiente la presentación del doctor Julio José Frenk Mora y justamente es con esta ponencia que empezaremos el día de hoy. El doctor Frenk es médico cirujano de nacionalidad mexicana con maestría en salud pública. Fue titular de la Secretaría de Salud de México y durante su periodo se fundó COFEPRIS, primera agencia regulatoria de salud en México. Su creación escrita incluye 28 libros y monografías, además de un gran número de artículos en revistas especializadas y diversas publicaciones. Fue director ejecutivo de Investigación e Información para las Políticas de la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra. Es consejero de la Fundación Bill Melinda Gates y director general del Instituto Corso de la Salud. Fue decano de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Dejo con ustedes entonces la presentación del doctor Julio José Frenk Mora. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores de este evento, en particular a la doctora Virginia Bafigo Torré de Pinillos, la invitación a participar, gracias a la magia de la tecnología, en la celebración del 80 aniversario del Seguro Social de Salud del Perú. Tienen ustedes buenos motivos para celebrar. Salud le ha generado enormes beneficios a la población peruana. El tema de mi breve presentación tiene que ver precisamente con los esfuerzos por ampliar la protección social en salud en la región latinoamericana. Intentaré responder a dos preguntas. ¿Qué ha hecho y qué debe hacer América Latina para alcanzar el tan preciado objetivo de la cobertura universal en salud, que hoy es ya una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable? Mi mensaje principal es muy directo. Para poder avanzar hacia una verdadera cobertura universal en salud, la región de América Latina debe implantar toda una nueva generación de reformas que garanticen la protección social en salud a todos los ciudadanos. Yo quisiera desarrollar 4 temas principales, empezar con un marco conceptual muy breve, hablar de los elementos centrales de esta nueva generación de reformas, ver algunas de las lecciones en las experiencias recientes de ampliación de cobertura en la región y luego concluir con algunas recomendaciones sobre cómo podemos avanzar. Déjeme empezar pues con el marco conceptual. Y esto lo hago porque estoy convencido que el pensamiento claro es un requisito para la acción efectiva. Tener las ideas claras es verdaderamente un ingrediente central y a veces utilizamos ciertos términos sin haber primero dirimido nuestras posibles interpretaciones diferentes sobre dichos términos. En este caso, yo quisiera dar un paso atrás y proponer que en una formulación parsimoniosa, el Estado entendido como la organización política de los ciudadanos, que se expresa en la organización del gobierno, el Estado tiene 2 funciones esenciales: la promoción y la protección. Y la promoción incluye elementos como estímulos e incentivos o las inversiones que se hacen en educación para desarrollar el capital humano. De manera muy importante, todo Estado protege a los ciudadanos y hay distintas dimensiones de la protección. Se protege a la soberanía nacional, hay la protección física a las personas, la protección civil cuando hay desastres, la protección jurídica que se da a través del Estado de Derecho, la protección ambiental, y una de esas protecciones es la protección social. Y este es el concepto en el que yo me quiero enfocar. A su vez, la protección social tiene 3 componentes diferentes. La promoción social, que tiene que ver con todos los aspectos que permiten
promover los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la previsión social, que hacemos sobre todo mediante el ahorro para contingencias como el retiro, y finalmente el tema que es la protección social en salud. Para mí este es el concepto clave y lo que he querido es ponerlo en este contexto más amplio de las funciones esenciales del Estado. La protección social en salud, a su vez, tiene 3 dimensiones. La protección contra los riesgos a la salud, ya sea riesgos externos, que es cuando hay una exposición pasiva, o cuando hay una exposición activa, cuando los riesgos son conductuales. Está en segundo lugar la protección de la calidad de la atención, que comprende la seguridad de la atención, el hecho de no hacerle daño a los pacientes, la efectividad y el trato digno a las personas en el proceso de atención, y finalmente la protección financiera. Mi planteamiento es que la nueva generación de reformas debe fundamentarse en este concepto integral de protección social en salud. Y como veremos, creo que ya no son suficientes las reformas financieras o incluso las reformas que promueven la calidad en los servicios personales, sino que tenemos que incluir la protección contra los riesgos a la salud. Y que es esta visión integral que nos da el concepto de protección social en salud, lo que para mí forma parte del marco conceptual más importante. La gran transición que estamos viendo es haber pasado una situación donde tenemos elementos de seguridad social, pero una seguridad social entendida como una prestación laboral. En la mayor parte de la región todavía la seguridad social se asocia con el empleo asalariado. Sin embargo, el empleo no asalariado ha crecido de manera muy importante y en algunos países se han dado experiencias de protección social limitada para la población no asalariada. Creo que debemos superar esta distinción en base a la posición ocupacional de las personas y movernos hacia la protección social universal. Y quizás el cambio conceptual más importante que estamos viendo es pasar de considerar el aseguramiento en salud, la protección en materia de salud, de ser un derecho laboral a ser un derecho ciudadano universal. Y este es el cambio, uno de los cambios importantes que creo que caracteriza a la nueva generación de reformas. ¿Cuáles son algunos elementos más específicos? Yo sugiero que hay 4 grandes elementos en la nueva generación de reformas, y déjenme hablar brevemente de ellos. La separación de funciones, en los cambios en las reglas de elegibilidad, el énfasis en la definición explícita de beneficios y la dimensión integral. Permítanme empezar con la separación de funciones, y aquí es donde hay un cambio de paradigma realmente importante. En la mayor parte de los países de la región hemos tenido un sistema de salud que dividen a distintos grupos sociales. Desde hace muchas décadas, cuando empezó a ampliarse la seguridad social, se crearon grupos con seguridad social entendida, como decía antes, como una prestación laboral, es decir, una seguridad social ligada al empleo asalariado. Las mutualidades, de hecho, contemplan múltiples organizaciones que ofrecen estos beneficios a la población asalariada. Y luego estaban entre los no pobres personas que no caían en esa categoría porque quizás no eran asalariados y entonces podían acceder a seguros privados o simplemente permanecer como no asegurados. Y supuestamente este era un grupo donde el sector privado se encargaría de ellos. Y finalmente está la población pobre, para los cuales históricamente los ministerios de salud se encargarían de ellos. Para cada uno de estos grupos sociales, las distintas instancias se encargarían de administrar las 3 funciones centrales de todo sistema de salud. Todo sistema de salud tiene que resolver el tema de cómo otorgar o cumplir 3 funciones centrales. Primero, la rectoría, entendida como la regulación, pero más que la regulación, son poner reglas del juego, incluye la regulación, pero incluye también el darle una visión estratégica al sistema de salud e incluye también funciones esenciales como la evaluación del desempeño. La segunda función es el financiamiento, la movilización y aplicación de recursos financieros. Y la tercera es la prestación de servicios propiamente, ya sean servicios de salud a la persona, servicios clínicos
o servicios de salud a la colectividad, los servicios de salud pública. Y en este diseño original, las tres funciones se desarrollarían por distintos segmentos, de acuerdo con la posición laboral y socioeconómica de los distintos grupos de población. El gran cambio ha consistido en invertir este modelo y ahora organizar los sistemas de salud no por grupos de población, sino por funciones. De tal manera que ahora la rectoría, en este sentido amplio, se vuelve la función esencial del Ministerio de Salud. El financiamiento se da a través de la protección social universal y hay una prestación plural donde coexisten prestadores públicos y privados, pero cuando la protección social funciona, donde todos los une el tema de la calidad. Este fue el modelo que inspiró una gran reforma que tuve yo el honor de encabezar cuando fungí como ministro de Salud. Es la experiencia que vemos en Colombia, que vemos en Chile después del retorno de la democracia, que vemos, en fin, en una gran cantidad de países de la región. La organización por funciones. Obviamente esto implica hablar de una mezcla público-privada y todo sistema de salud tiene actores públicos y privados. El punto aquí es que en vez de dividir lo público y lo privado por grupos de población, lo dividamos por funciones. La rectoría es la función pública fundamental. Por eso aquí vemos en este continuo que la mayor parte de esto cae en el ámbito de lo público, que es esta zona sombreada. El financiamiento debe ser preponderantemente público también, porque sabemos que solamente con el financiamiento público se puede cubrir a los grupos más vulnerables. Cuando nos movemos a la prestación directa de servicios, empieza a haber más espacio para prestadores privados y una cuarta función es la generación de recursos como la generación de tecnologías, medicamentos y otras tecnologías o recursos humanos. Ahí hay más espacio para la participación privada. Este es entonces la primera gran tendencia en la nueva generación de reformas, la separación de funciones. Voy a hablar brevemente de los otros tres cambios. Hablé antes del cambio en la elegibilidad, en las reglas de elegibilidad. El gran cambio aquí es dejar de concebir que la regla pasa por la posición laboral y que por lo tanto son elegibles aquellos que tienen un empleo asalariado, porque la protección en materia de salud se concibe como una prestación laboral y en cambio concebirlo como un derecho ciudadano, lo cual lo vuelve universal. Segundo, o tercero en esta lista, hay un énfasis creciente en hacer los beneficios explícitos. En las generaciones anteriores, sobre todo en los esquemas de seguridad social, se suele prometer todo para todos. Pero el hecho de hacer los beneficios explícitos empodera a la gente para poder demandarlos. Y eso es lo que vemos, sea en el plan de servicios de salud, por ejemplo en Argentina, el plan obligatorio de salud en Colombia, el plan AUGE, acceso universal a garantías explícitas en Chile, el CAUSES, que es el catálogo universal de servicios esenciales de salud en México, o el plan también de servicios en Perú. Todo esto pasa por la definición explícita de los beneficios, que es una tendencia muy importante. Y finalmente está la dimensión integral. No solamente la prestación de servicios básicos, que era el tema de muchas generaciones anteriores, sino todas las funciones del sistema y esta visión integral de la que hablé antes de la prestación, que incluye la protección contra los riesgos, sean los riesgos ambientales, ocupacionales o los riesgos conductuales. Paso entonces a analizar las lecciones de las experiencias de reforma recientes. La primera gran lección es que los esquemas tradicionales de seguridad social han dejado atrás a la población no asalariada, que es la población que ha crecido más, y por lo tanto están profundizando las inequidades en materia económica, social e incluso en materia étnica. Segunda lección, el proceso de democratización que América Latina ha estado viviendo ha empujado a los países de la región a construir los esfuerzos de cobertura universal en salud sobre una plataforma ética que concibe la atención a la salud como un derecho y no como una prestación laboral. Tercero, que con el fin de financiar la ampliación de la cobertura
Los países se están moviendo más allá de esquemas contributivos, es decir, contributivos basados en la nómina, y aunque cada país va a encontrar su propia mezcla, vemos cada vez más el uso de impuestos generales y no simplemente esquemas contributivos basados en la nómina. Cuarto, que para ampliar la cobertura efectiva, mejorar la eficiencia y garantizar la equidad, es necesario fortalecer todas las funciones, la rectoría, el financiamiento, la prestación de servicios y también la generación de recursos. Quinto, el tema de la cooperación intersectorial, muy importante para lidiar con los determinantes sociales de la enfermedad. Y lo que hemos aprendido es que no se puede extender la cobertura en el acceso a los servicios básicos, aun cuando se acompaña de una protección financiera, si no al mismo tiempo lo acompañamos de todas que vienen, que la gente se enferme en primer lugar. Porque si solamente ampliamos el acceso a los servicios clínicos, el sistema se vuelve insostenible. De manera que esta nueva generación de reformas incluye también las acciones de salud pública que evitan que la gente se enferme en primer lugar. Y si ya se enferma, entonces sí se le ofrece todos los elementos de protección de calidad y protección financiera. Pero esa protección contra riesgos es parte integral de la reforma porque además hace que el sistema sea sostenible desde un punto de vista económico. Y finalmente, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social son todos parte fundamental de las estrategias de ampliación y de hecho son un reflejo del proceso de ampliación de la democracia en nuestra región. Termino con algunas lecciones, algunas acciones para avanzar hacia la cobertura universal. Primero, hay que evitar el establecimiento de sistemas segmentados de acuerdo con distintos grupos poblacionales. Y ahí donde todavía existen, buscar formas de reducir esta segmentación poblacional a la que me refería antes. Segundo, hay que diseñar esquemas que reduzcan los gastos de bolsillo. El gasto de bolsillo es la peor forma de financiar un sistema de salud. Es injusto porque hace que los más enfermos paguen más y es ineficiente porque no toma en cuenta el elemento de incertidumbre que es inherente a los problemas de salud y por lo tanto deja a las poblaciones expuestas a gastos catastróficos. Entonces tenemos que hacer lo posible para introducir elementos de protección financiera que protejan a las familias de las consecuencias económicas de perder la salud. Tercero, hay que movilizar todavía recursos adicionales para la salud y incrementar la proporción de esos recursos que proviene de impuestos generales. Esto va de la mano con la lección que mencionaba yo antes, de depender menos de los esquemas contributivos. Cuarto, la necesidad de diseñar intervenciones tanto para atender la agenda inconclusa de infecciones comunes y mortalidad materna, como para atender la agenda emergente de los problemas emergentes, que son las enfermedades no transmisibles y las lesiones. Y aquí necesitamos estrategias anticipatorias que nos permitan no solamente reaccionar a los problemas, sino anticiparlos y diseñar estrategias preventivas. Quinto, la calidad debe ser un tema central. Muchos países, como mi propio país, México, tienen ya un nivel razonable de cobertura, de afiliación, y ahora el tema no es simplemente tener acceso a un servicio, sino asegurar que ese servicio sea de la calidad, es decir, que produzca los resultados esperados. Pero creo que la calidad va a ser el gran tema a perseguir en estas siguientes etapas para todos los países de la región. Y la calidad tiene tanto el aspecto técnico, la seguridad y la eficacia, como el aspecto interpersonal que tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas y el respeto a derechos inherentes, a derechos humanos que son inherentes al proceso de atención, como el derecho a la confidencialidad o el derecho a participar en las decisiones terapéuticas. Sexta acción, necesitamos mejorar obviamente la capacitación y la distribución de los recursos humanos. Esto va a requerir también nuevas fórmulas de incentivos para incentivar el desempeño. Séptima, ya lo dije varias veces, la necesidad de fortalecer todas las funciones, incluyendo el papel rector del Estado. Los esquemas pluralistas no funcionan si esa rectoría no es eficiente
y eso requiere una reorientación de muchos ministerios de salud en la región. En muchos países los ministerios siguen siendo prestadores y deben más bien asumir el papel de rectores, poner reglas del juego con esquemas regulatorios eficientes, darle visión estratégica y coherencia al sistema en su conjunto y evaluar el desempeño. Son tres aspectos centrales de la función de rectoría. Y en esta evaluación necesitamos invertir en mejores sistemas de información, de evaluación y, muy importante, la investigación en sistemas de salud, que es la base para la mejora continua. Finalmente, los temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana son también inherentes y es parte de las acciones que tendremos que fortalecer conforme entramos a esta nueva generación de reformas. Para concluir, quisiera subrayar que América Latina se encuentra hoy a la vanguardia internacional en materia de políticas de salud. Así lo constato desde mi actual trinchera en la Universidad de Miami, que me permite observar cómo varias reformas latinoamericanas son objeto de interés, estudio y emulación en muchas partes del mundo. Lo compruebo también en la arena de la salud mundial, en donde las políticas de Estado que tanto han beneficiado a México y otros países se erigen como ejemplo de la posibilidad de garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud en los países de ingresos medios. Lo contemplo con orgullo asimismo en los eventos dedicados a discutir temas relacionados con los derechos humanos por el gran impulso que se le ha dado en muchos países latinoamericanos a la protección de la salud como derecho social. Celebro que en eventos como este recuperemos tal riqueza de experiencias para encontrar en el análisis crítico del pasado y del presente la fortaleza que nos permita seguir avanzando hacia el futuro. Les agradezco profundamente el honor de su gentil atención.